¿Cómo están, señores? Es un momento muy bello. Estamos felices. ¿Ustedes están felices? Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de la Biblia. Génesis, capítulo 40. Génesis, capítulo 40, desde el versículo 1 vamos a leer. Si han encontrado, yo voy a leer. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Hasta aquí hemos leído. ¿Cómo están, señores? Esta palabra de la Biblia que tenemos es la palabra de Dios. Los científicos dicen que en esta tierra, en donde fuese, no existe energía, pero que la energía vino fuera de esta tierra. En esta tierra no había ningún poder para crear. Si hubiese un poder para crear, todavía debería de crearse nuevas cosas. La persona, el animal, todas las cosas en el estado en el que estaba antes, ha crecido, se ha multiplicado, solamente eso. Por lo cual los científicos dicen que en donde fuese en la Tierra no existe ninguna energía. Es una realidad. Hay varios grandes poderes que van moviendo la Tierra. Esa fuerza, ¿de dónde provino? Exactamente podemos saber la realidad de que provino la palabra de Dios. Si ustedes en esta hora, sea quien fuera sin excepción, cuando lee la Biblia, esa palabra que está en la Biblia, si entra al corazón de ustedes y se establece en ustedes, la Biblia, esta palabra a una persona maravillosa los cambiará a ustedes. Satanás ahora tiene celo de que estemos en armonía con Dios, y para que no aceptemos la palabra de Dios en un mundo totalmente contrario a la palabra de Dios, va sembrando en nosotros. A miles de personas yo he anunciado la palabra de Dios. Sea realmente una persona brillante, una persona de nivel bajo, tenga estatura alta, baja, sea de raza blanca o negra,
Realmente, sin relación a todo ello, cuando entra la palabra de Dios, no hay nadie que deje de cambiar. Cuando me encuentro frecuentemente con la gente y comparto, voy a compartir la palabra de Dios a él. Sí, cuando me imagino cómo cambiará mediante la palabra de Dios, estoy tan feliz, estoy tan contento. Sea quien fuera la palabra de Dios cuando ha entrado, no había ni siquiera uno que deje de cambiar. Un día, en Corea tuvimos el evento de la cantata navideña. Durante un mes de diciembre, recorriendo toda la ciudad de Corea, realizamos la cantata navideña. Yo en una ocasión, en la ciudad llamada Jinju, realizamos la cantata navideña. Ese día a la noche, terminando, era como más de las 11 de la noche, donde nosotros íbamos a dormir, era en la iglesia de Jinju. Pero desde hace tiempo, los hermanos de la iglesia Hapcheon dijeron, pastor, venga a nuestra iglesia, pastor, venga a nuestra iglesia. Entonces, yo con el carro fui a la iglesia de Hapcheon. No había absolutamente nadie. Era como las 12 de la noche. Esperando largo tiempo, los hermanos regresaban de la cantata. Los hermanos estaban felices porque el pastor Super había venido, nos encontramos y compartíamos nosotros. Hasta muy tarde de la noche compartimos la palabra y el evangelio, terminando la palabra, cuando queríamos despedirlos para que vayan a su casa. Una señora de edad media había venido junto a mí y se puso a llorar. Pastor, ahora es más, ya no puedo seguir viviendo. Yo le pregunté qué pasaba y me dijo ella, aquí, por favor, si le pueden ayudar a esta persona que está adelante, muchas gracias. Sí. Ella dijo que hacía 22 años que ella se casó, pero que su marido todos los días tomaba. Él casi no comía, todos los días pasaba el tiempo tomando licor. En Corea existe el licor de arroz. Es un licor mediante la destilación se hace y es realmente caro, es muy fuerte y 8 botellas, 9 botellas, máximo 12 botellas al día tomaba. Yo cuando era pequeño, mi padre solía tomar el licor. Y cuando yo probaba este licor en mi boca, era muy fuerte. Y 10 botellas al día, sin comer absolutamente nada. Esta hermana se casó y durante 2 años fue feliz con el marido. Pasando los 2 años, durante 20 años, el marido iba tomando. A la mañana se despertaba y 2 botellas ponía en el balde. Nosotros tomamos este licor en un vasito pequeño, pero él tomando un balde, así empieza el día. El marido, 365 días al año, estaba ebrio. Ya no podía hablar con el corazón con su marido jamás. Y durante 20 años de esa manera vivía. Esta hermana no podía discernir si vivía con el marido o con un animal. Tomaba cuando fuese, dejaba la botella y en cualquier lado. Dice que era un gran sufrimiento cuando ella venía del trabajo, tenía que limpiar las botellas. Y la hermana iba llorando fuertemente y me dijo a mí, pastor, ahora es más, ya no puedo seguir viviendo.
hasta ahora ya he vivido 20 años, ya estoy muy cansada. Cuando vengo al trabajo, vengo sin pensar en nada, pero cuando me acerco al portón de la casa, miles de angustias, tormentos entran en mi corazón. Ahora es más, yo ya no puedo seguir viviendo con este marido. Yo le dije, ya dejé de llorar. Ya está, ya basta con que me haya contado, pero ¿por qué llora? Mañana traiga a su marido. Al día siguiente teníamos a las 4 la hora piadosa de la madrugada y terminando la hora piadosa, ella se sentó con el marido y nosotros íbamos hablando. Este hermano también. Tanto había tratado para dejar el alcohol, había pataleado en gran manera, forcejeado. Señores, dentro de ustedes hay algo oscuro, tienen una tristeza, tienen algo doloroso. Las personas necias, cuando están en medio de la tristeza, en medio del dolor, forcejean para despojarse de ello. Pero el que es sabio de ninguna manera actúa así. La palabra de Dios abre. La palabra de Dios, cuando entra en el corazón y se establece en el corazón, entonces después de ello, la palabra echa todo problema con poder. Aquella fuerza es inmensa. Yo, junto con el hermano, me puse a hablar. Este hermano se dedica a la tala de árboles con electrosierra en la montaña. Él ama la iglesia en gran manera y viene a trabajar en la iglesia, pero realmente no logra dejar el alcohol. ¿Cuántas veces había forcejeado para dejar el alcohol? Y solamente iba sufriendo y no podía dejar el alcohol. Y ya no podía aguantar. ¿Por qué? Porque él no podía dejar el alcohol. Y él también había renunciado y simplemente iba tomando. Yo entonces estoy tan agradecido. ¿Por qué? Este hermano era un alcohólico, era un ebrio, adicto al alcohol, pero qué bueno si este hermano cambia. Entonces yo abriendo la Biblia me puse a hablar con él. No le he predicado con un sermón largo, sino que yo platicaba. Hebreos 10:14, ¿usted lo conoce? Yo le busqué en la Biblia. Lea, le dije. Él leyó. En Hebreos 10:14, como está escrito. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esta palabra de la Biblia, realmente, con solo creerlo, la vida en el que vivimos no puede menos que cambiar. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quién es aquí el que aparece? Hizo perfectos el Señor Jesucristo, su Hijo, entregando su cuerpo en la cruz. A nosotros nos hizo santos, perfectos. A eso se refiere. Nosotros hemos sido perfectos y santificados. Y entonces yo hablo con el hermano. Hermano, ¿usted es perfecto? El hermano no era perfecto. Todos los días tomaba, él estaba ebrio. Estando ebrio, ¿cómo va a ser perfecto? Él de ninguna manera podía decir que era perfecto. No, no soy perfecto.
Yo le volví a abrir la Biblia y le dije para que vuelva a leer. En la Biblia, ¿qué dice? Aquí lo importante que es, este hermano y yo, cuando vamos compartiendo exactamente cuál es el problema, ese hermano, el corazón del hermano y la Biblia es distinto. Ahora, es solamente un punto lo que yo estoy diciendo. Ese hermano y la Biblia es igualar el corazón de él con la Biblia. Yo me he encontrado con miles de personas, sea cual fuera el problema, la situación, sea lo que esta persona me traiga a mí. El problema fundamental no viene a ser el alcohol en sí, no viene a ser la apuesta en sí, la droga en sí no viene a ser el problema, el que se pierda no viene a ser el problema, el que haya robado, ese pecado no viene a ser el problema en sí. En el corazón de ese hermano existe un mundo del corazón que le guía a cometer pecado. Dentro de ese hermano existe un mundo del corazón que le arrastra a cometer pecado. Dentro de ese hermano, extrayendo ese corazón. La palabra de Dios cuando entra en ese corazón, 1000, 10,000 cosas, sea cual fuera, no hay nada que deje de resolverse. Señores, realmente es increíble de esta manera. Mucha gente ha cambiado y he visto cómo Dios se manifiesta. ¿Qué es lo que la Biblia dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Aquí, cuando leemos la Biblia, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, Dios cuando dijo sea la luz, fue la luz, y aquella luz ante la vista de Dios era buena. Dios gusta de la luz. Entonces la oscuridad, ¿de dónde vino? El desorden, ¿de dónde vino? La tiniebla estaba sobre la faz del abismo, ¿de dónde vino? Aquel problema, aquella cuestión aparece en la Biblia. Por eso la gente, cuando vive en el mundo, en medio de la oscuridad, en medio del desorden y vacío, sin lugar a duda, Dios ha creado la luz y mirando la luz ante la vista de Dios dice, y vio Dios que la luz era buena. Dios no gusta de la oscuridad, pero una cierta fuerza a esta tierra lo lleva hacia la oscuridad, hacia el desorden, hacia el vacío, hacia cubierto esta tierra. La cuestión en la palabra de Dios, Jesús dice, yo soy la luz en este mundo. En donde hay Jesucristo no puede haber desorden. En donde está el Señor Jesucristo no puede haber vacío. En donde está el Señor Jesucristo realmente no puede haber tinieblas. Yo en el año 1962 hasta el 7 de octubre, yo era pequeño, desde que era inmaduro congregaba a la iglesia. Hasta aquel momento vivía en medio de la oscuridad. Y luego el 7 de octubre del año 1962, una palabra de Dios acepté en mi corazón. Desde aquel momento en mi corazón entró la luz. Y ahora, ha pasado 50 y tantos años, hasta ahora dentro mío, esa luz siempre me está resplandeciendo a mí de manera brillante. No sé cómo es que ha ocurrido aquello, pero en el corazón del hermano no había luz, estaba lleno de oscuridad. Y los teólogos dicen, la tierra estaba en medio del desorden vacío y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo.
¿Durante cuánto tiempo la tierra estaba en medio del vacío? ¿Durante cuánto tiempo la tierra estaba en medio del desorden? La tierra durante tanto tiempo estaba en medio de las tinieblas. No hay nadie que sepa aquello. Pero una cosa que podemos saber, la tierra en sí, empeñándose de alguna manera, mediante su propia fuerza, la oscuridad, el vacío, la tiniebla, no lo puede echar. En esta tierra, muchísimas personas, para echar la oscuridad de su vida, para echar el vacío que está dentro suyo, para echar el desorden, ellos forcejean en gran manera, pero son muy necios, porque mediante el poder del hombre, desorden, vacío, tiniebla, no lo puede echar. En Génesis capítulo 1, cuando leemos, hay algo muy interesante. En Génesis capítulo 1, la tierra se refiere a nuestro ser. La Biblia siempre al hombre lo expresa como tierra. Yo quisiera compartir con ustedes acercándome más. Muchas gracias. Nosotros, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Mediante nuestra fuerza, de ninguna manera la tierra en sí puede echar el desorden, vacío y las tinieblas. Aquello es algo muy obvio. Yo voy a compartir un poquito más. La Biblia dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Vamos a compartir un poquito más. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así dice la Biblia, señores. De otra manera, si expresamos, y dijo Dios, sea la luz, y se fue la oscuridad. ¿Es la misma palabra? ¿Es correcto? La oscuridad. Al estado en el que no existe luz se le dice oscuridad. En donde hay luz, en donde fuese no hay oscuridad. En el corazón de ustedes, por más malo que sea, el corazón de ustedes, cuando entra la luz, la oscuridad se marcha. Tantas personas para echar la infelicidad, para echar la tristeza, para echar la desesperación. Y ellos forcejean en gran manera, pero aquello, la tristeza, el dolor, no pueden despojarse de ello. La palabra de Dios, cuando entra, de manera maravillosa, vemos cómo se despoja de ello. Estaba la mujer que cometió adulterio, fue atrapada en medio de adulterio, y ya estaba siendo arrastrada para ser apedrada. Y esta mujer, sea quien fuera, a esta mujer le puede rescatar de la muerte. El corazón de esta mujer estaba en medio de la oscuridad. El corazón de ella únicamente tenía desesperación. En el corazón de ella únicamente había temor. Pero el Señor Jesucristo, ella se encontró con el Señor Jesús y los escribas fariseos que dijeron, esta mujer, vamos a llevar al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice que ama a los pecadores. Pero esta mujer, entonces, dice apedrear a tales mujeres, Moisés. ¿Será que nos dirá que le apedremos, sí o no? Qué interesante va a ser. Y le dice al Señor Jesús, Maestro, esta mujer fue atrapada en medio de adulterio. Moisés dice apedrear a tales mujeres. ¿Usted qué dirá? Maestro, ¿usted qué dirá? El Señor Jesucristo con el dedo empezó a escribir en la tierra y luego se levantó y había dicho la palabra. Mucha gente dice, el Señor Jesucristo, ¿por qué con el dedo habrá escrito en la tierra? La Biblia exactamente a nosotros nos va diciendo, cuando leemos la Biblia, Dios, cuando los israelitas salían de Egipto, ellos cuando vivían en Egipto, vivían conforme a las leyes de Egipto.
y despojándose de Egipto. Ahora es más, la ley de Egipto podía amarrar a ellos. Dios le dice al pueblo, si tú oyes mi voz y si obedeces y tú cumples aquello, recibirás la bendición. Pero si tú desobedeces mi palabra, tú recibirás la maldición. También al entrar, al salir, recibirás la maldición. Tus descendientes, tu cubierto recibirá la maldición. Recibirá la maldición. Por lo cual le dice al pueblo de Israel, Moisés, la palabra de Dios, lo transmite al pueblo de Israel. Ellos dicen, sí, nosotros, ese mandato de Jehová, todo lo vamos a cumplir. Surgió un gran problema. Verdaderamente era algo muy necio el que hayan hablado de tal manera. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel en ese momento en el que salía de Egipto era 1491 antes de Cristo. Era como 1500 años antes de la venida del Señor Jesús. En el año 1491, Dios llama a Moisés al monte Sinaí. Egipto fluye el río Nilo. En el río Nilo, una gran cantidad de sedimentos fluye de allí. Gran cantidad de sedimento viene mediante el río Nilo y se acumula. Y se acumula más y más en el río y ya no puede fluir el río. Entonces comienza el río a hacer otro camino y fluye por otro camino. Y en otros ríos, cuando viene el agua de otro río, se unen en el río Nilo. Viene abajo y en el Cairo se ramifica. Y de tal manera, cuando se divide, forma una forma del triángulo y se le dice el triángulo de Delta. En el mundo entero, ya que es el sedimento muy rico, por lo cual es un lugar en donde el cultivo va de maravilla. En esa región triangular del río Nilo está el Gosén, y cuando José fue gobernador en Egipto, había venido los hermanos, y en esa tierra tan rica estaban los hermanos. Era 430 años el periodo en el que ellos vivieron, y ellos luego salieron de allí, partiendo del Gosén. Ahora es el río Nilo, y cruzaron ese lugar y vinieron hasta el monte Sinaí, al pueblo de Israel. Cuando ellos llegaron al monte Sinaí, Dios le dice a Moisés para que suba al pico de la montaña. Entonces Dios a Moisés, ¿qué trabajo había realizado? Las 2 tablas, los 10 mandamientos le había dado. No tendrán otros dioses aparte de mí. No te harás de ídolos. Tú no hablarás en vano el nombre de Jehová. Recordarás el día de reposo y lo santificarás. Honrarás a tus padres. No cometerás homicidio. No cometerás adulterio. No hurtarás. No tendrás falso testimonio. Y no codiciarás. Le había dado los 10 mandamientos. Ellos dijeron que podrán cumplir. Pero Moisés, con las 2 tablas de los 10 mandamientos, con ambas manos había bajado. Allí abajo en la tierra, el pueblo que estaba haciendo había hecho un buey de oro. ¿Por qué? Moisés durante 40 días ha subido al monte Sinaí. Si está durante 40 días allí, no hay plantas, no hay árbol, seguramente él murió. Vamos a hacer un Dios que nos guíe de tal manera. En el momento que venían los 10 mandamientos, el pueblo de Israel, todos se habían convertido en pecadores. Ese día, 3,000 personas mueren a causa de ese pecado. Entonces, ellos se convierten todos en pecadores.
continuamente. Los 10 mandamientos al hombre lo convierte en pecador. 1491 a.C., los 10 mandamientos después de que había venido, el nombre de los 10 mandamientos. En Romanos 8:1 dice la ley del pecado y la muerte. Los 10 mandamientos nos convierten en pecador y hacia la muerte. Es un mandamiento que nos lleva. Ahora Dios había amado tanto a los israelitas, pero con los 10 mandamientos Dios no podía salvarnos, porque mediante los 10 mandamientos todas las personas debían de ser destruidos. En Jeremías 31:31, una palabra maravillosa Dios menciona. Jeremías 31:31 nos puede mostrar en la pantalla. Sí, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aquí, ¿qué es lo que dice? Que en la casa de Israel, en la casa de Judá, hará un nuevo pacto. Un nuevo pacto. El primer pacto que Dios hizo con el hombre era los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos vienen a ser una ley, no es un pacto, es una ley. ¿Pero por qué dice que es un pacto? Porque Dios había prometido, si ustedes cumplen esto, recibirán la bendición, y si no, recibirán la maldición. Sí, nosotros vamos a cumplir, y ellos prometieron. Entonces, esa promesa, ese pacto, los israelitas habían desobedecido y debían de recibir la maldición. Pero Dios amó a los israelitas. Yo te amo en realidad a ti. Y no podía maldecir. Y le había prometido, haré nuevo pacto. Nuevo pacto. Mediante la ley no podía menos que destruir y maldecir. En Romanos 8 dice que los mandamientos es una ley del pecado y la muerte. A donde iba los mandamientos había venido la maldición y la muerte. El pueblo de Israel había dicho a Dios, si ustedes cumplen mis mandamientos, ustedes recibirán la bendición, y si no cumplen, yo les daré la maldición. Señor, somos viles, sucios, no podemos cumplir su mandamiento. Señor, ten misericordia de mí. El pueblo de Israel debía hablar de tal manera, pero no conocían su ser. Ellos pensaban que si se decidían a cumplir, podían cumplir los mandamientos, pero habían hecho el pacto. En el momento en el que desobedece la ley, no podía dejar de maldecir. Continuamente al pueblo de Israel le había venido la maldición. El día en el que vino los mandamientos, 3,000 personas murieron. Algunos talando el árbol fueron asesinados. Miles de personas cometieron pecado. Iban a la maldición. No había ninguna cosa que pueda salvar a ellos. Dios ahora una nueva ley para salvar a nosotros necesitaba. Aquí dice, nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Esa ley que estaba antes nos va llevando a la maldición, nos convierte en pecadores y nos lleva a la destrucción. La ley de ninguna manera tiene el camino para salvar. La ley, no hay ni siquiera un camino para recibir la bendición mediante la ley. Solamente existe tal ley nada más. Ahora,
para salvar al pueblo de Israel amado, necesitaba un nuevo pacto, necesitaba una nueva ley. Pero Dios dice, he aquí que vienen días, dice Jehová. ¿Verdad que sí? Cuando viene un cierto día, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahora, después de que ha venido esa ley, hasta que venga una nueva ley, no podíamos ser redimidos continuamente. Maldición, 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 nada más. La mujer que adulteraba fue atrapada en medio de adulterio, no podía menos que morir por el adulterio. Pero trajeron a ella delante del Señor Jesús. Y los escribas fariseos dijeron, Maestro, esta mujer fue atrapada en el acto mismo del adulterio. Moisés dice apedrear a tales mujeres. Usted, Maestro, ¿cómo hablará? El Señor Jesucristo, ¿cómo debería hablar a la mujer? Pero no dijo absolutamente nada. Él iba escribiendo con el dedo en la tierra. ¿Por qué? Porque el primer pacto, los 10 mandamientos fueron escritos por los dedos de Dios. Esta mujer, para salvar a ella, necesitaba una nueva ley. Mediante la ley de ninguna manera puede salvarnos a nosotros. Necesitaba una nueva ley. La primera ley, Dios lo había escrito sobre la tabla de la piedra. En Hebreos 10 dice que la segunda ley lo escribirá en la tabla del corazón. La tierra se refiere al hombre. En la tierra iba escribiendo una nueva ley. Esta mujer que ha cometido adulterio, la ley para salvar a ella, la ley para salvar a un homicida, la ley que puede salvar a alguien que ha cometido la maldad, la ley para salvar al que es maldito, una nueva ley para salvar al que ha recibido la destrucción. Y de tal manera el Señor Jesucristo, para salvar a la mujer que ha cometido adulterio, mediante los 10 mandamientos, de ninguna manera puede salvar a ella. Mediante los 10 mandamientos, Moisés empieza a escribir sobre la tierra y luego se levanta y le dice al pueblo, mediante esta nueva ley va juzgando a la mujer. Esta mujer fue atrapada en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés, cuando va juzgando, recibirá la maldición y morirá apedreada. Pero debe venir una nueva ley para salvar a ella, y mediante la nueva ley va escribiendo, y mediante ello cuando va juzgando, ni yo te condeno, le dice. Amén. Por lo cual, mucha gente todavía está amarrado bajo los mandamientos. Jesucristo vino para salvarnos de los 10 mandamientos, por lo cual le dice, ni yo te condeno. Lo importante, estaban Marta y María. Su hermano había muerto. El Señor Jesucristo, para salvar a su hermano, va a Betania. El Señor Jesucristo, antes de salvar al hermano, deseaba que Marta y María lleguen a creer de que Jesucristo va a salvar. Tu hermano vivirá. Tu hermano volverá a vivir. Va a vivir tu hermano. ¿Pero por qué Jesucristo habla? Porque en el corazón de Marta y María su hermano estaba muerto. En el corazón de Jesucristo su hermano estaba vivo. En el corazón de Marta y María su hermano había muerto. El Señor Jesucristo, antes de salvar al hermano, en el corazón de Marta y María, ese hermano que estaba muerto deseaba erigirlo. ¿Ustedes logran entender? Tu hermano vivirá. Cuando creen aquella palabra, ¿qué es lo que ocurre? Marta y María, dentro del corazón de ellas, ese hermano que estaba muerto va reviviendo.
Pero si no creen esa palabra, Marta y María, dentro del corazón de ellas, ese hermano que murió, no hay manera para salvar a él. ¿Ustedes logran entender? Entonces, aquella palabra dentro de nosotros, llegando a entrar, toda oscuridad pasa. ¿Qué es el alcohol? ¿Qué es la apuesta? ¿Qué es el homicidio? Son frutos de la oscuridad. Pero lo importante que es, esta Biblia dice, la tierra sea como fuese, vaya a patalear. La tierra no puede echar la oscuridad. La tierra, ¿cómo va a poder echar el vacío? La tierra, ¿cómo va a echar el desorden? ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vete, vacío! ¡Vete! No, no se puede. Pero Dios dice, sea la luz. Y la oscuridad se fue. ¿Qué se fue? ¿Cómo? La palabra de Dios. En donde permanece está la luz. Si en el corazón de ustedes la palabra de Dios llega, una realidad maravillosa surge. La oscuridad no puede permanecer en ustedes, en el corazón de ustedes. Cuando la palabra de Dios llega, de ninguna manera pueden permanecer en medio del vacío. De ninguna manera pueden estar en medio del desorden. Realmente vivía en medio del pecado en el año 1962, el 7 de octubre, a la hora de la madrugada. Dios, una palabra de Él entró a mi corazón. Esa palabra, toda oscuridad de mi corazón, lo echó. Y mi vida empezó a cambiar. Realmente yo era malo, había hecho lo malo, había mentido, no debo mentir, no lo debo hacer, no debo, sí, robar, me determinaba, yo me decidía, yo trataba, pero yo no podía echar el pecado, yo no podía echar la oscuridad, yo el vacío no podía echarlo. La palabra de Dios, después de que ha entrado en mi corazón, ahora en más, dentro de mi corazón, la oscuridad ya no permanecía. Yo era una persona muy sucia. La palabra de Dios, después de que entró, desee o no desee, no podía menos que vivir una vida resplandeciente. No podía dejar de ser maravilloso. Me conmovía y estoy tan agradecido. Este hermano, una oscuridad estaba llena en este hermano. Con su empeño trataba de echar la oscuridad. Y trataba de realmente apartarse del alcohol y apartarse de la perdición. Y se determina, se decide, pero no lo logra. No debo tomar. No, no debo tomar. No debo. Voy a morir. Pero no podía impedir aquello. Su esposa sufría, él sufría. Yo bien sé. Yo sé por qué uno toma. Yo sé por qué uno comete adulterio. Yo sé por qué uno se droga. Yo sé por qué uno apuesta. Todo aquello son frutos de la oscuridad. El Señor Jesucristo, Él es la luz. El Señor Jesucristo, en donde se encuentra, en donde fuese, la oscuridad no puede permanecer. Yo le dije al hermano, lee Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¡Qué increíble! Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Para siempre a los santificados. Señores, no hay necesidad de que se crucifique en 2 ocasiones el Señor Jesús. Con una sola vez es suficiente para santificar a ustedes.
para hacerlos justos, para dejarlos limpios. No hay necesidad de que lo haga 2 veces. Con una sola ofrenda, suficientemente nos hizo perfectos, nos hizo santos. Dentro de ese hermano había una fuerza muy poderosa que rechazaba esta palabra siempre en nuestro corazón. La lucha de la oscuridad y la luz surge en nosotros. Si hay alguien que pertenece a la oscuridad, la palabra del Señor Jesucristo, que es la luz, fuertemente lo va rechazando. Contrariamente, si son personas de luz, hay aquella reacción de rechazo hacia la oscuridad en el corazón de todas las personas del cuerpo. Tiene ADN. El ADN, ¿qué trabajo realiza? Dentro del ADN que existe, tenemos nosotros el sistema inmunológico. Este sistema inmunitario, cuando viene algo distinto a nuestro cuerpo, todo lo mata. Por eso, cuando hacen trasplante de riñón o de hígado, debe de tomar realmente el medicamento para bajar el sistema inmunitario, porque el sistema inmunitario ahora va atacando cuando viene a mi cuerpo otro hígado. Y ya que va atacando todo lo distinto a mi cuerpo, cuando uno hace trasplante de riñón o de hígado, el sistema inmunológico va atacando el riñón o el hígado. Debe de tomar un medicamento para bajar el sistema inmunológico. El mundo del corazón lo mismo. Cuando tenemos el corazón de Dios, nosotros nos apartamos del pensamiento malo. Cuando tenemos nosotros un corazón pecaminoso, nos apartamos de la luz. Yo con este hermano me iba peleando. Este hermano iba peleando conmigo y este hermano se acercaba a mí. Y yo iba atacando y ambos íbamos peleando. Hermano, a ver, óyeme bien. En la palabra de la Biblia, ¿qué dice? Te dice que te ha hecho perfecto, santo. Vamos a preguntar. ¿El Señor Jesucristo murió en la cruz por este hermano? ¿Correcto? Este hermano, si murió el Señor Jesús por mí, el Señor Jesús murió por él, entonces él es perfecto, aunque toma el licor. Ya aquella sangre le hizo perfecto. El Señor Jesucristo, si fue crucificado por nosotros, ha pagado toda la paga de nuestro pecado en la cruz. Somos santos, somos perfectos. No es que debemos vivir una vida santa. La condición para ser santo, única condición, aparte de la sangre del Señor Jesucristo en la cruz, no hay absolutamente nada. Ahora el Señor Jesucristo para este hermano fue crucificado y todo pecado de este hermano lo lavó y todo lo santificó en este hermano, lo ha hecho perfecto. ¿Qué cosa? La sangre del Señor Jesucristo. La sangre del Señor Jesucristo. La sangre del Señor Jesucristo. El pecado de todas las personas de este mundo tiene el poder para perfeccionar. La sangre del Señor Jesucristo eternamente tiene el poder para lavar nuestro pecado en todas las generaciones. En Hebreos 10:14 que dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eternamente, para siempre, hizo perfectos
para siempre. Ahora poniendo allí el corazón de ustedes. Hay una lucha tremenda. El espíritu maligno que va dominando nuestro corazón. No, 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 yo soy pecador. Yo he mentido. Sí, yo he cometido adulterio. Yo soy un pecador. Y la palabra de Dios va atacando al corazón. No, tú eres santo. Tú eres perfecto. Tú eres limpio. Tú eres justo. Y aquella lucha hasta ahora en esta tierra continúa sin parar. Amén. Amén. Sí. Ahora nosotros, ¿en qué vamos a creer? Satanás le dice al hermano, ¿tú has tomado el alcohol? Sí, con el dinero que tu esposa ganaba solamente tomaste. Tú has traicionado al Señor Jesús. Jesucristo no le gusta el alcohol. Jesucristo te desechó. Jesucristo no te ama. Tú no eres perfecto. Tú eres sucio, tú eres malo, tú eres vil y tú te mereces la maldición. Dentro del hermano, Satanás iba gritando. Yo no grité ante el hermano, conforme a la palabra de Dios. Ese pensamiento que está dentro del hermano y la palabra de Dios iba peleando. ¿Tú eres perfecto? No, no, yo no soy perfecto. En la Biblia, ¿qué dice? Lee la Biblia. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En la Biblia, ¿qué dice? Dice que yo soy santo. Dice que yo soy perfecto. ¿Es correcto tu palabra o la palabra de la Biblia? La palabra de la Biblia es correcto. ¿Tú eres perfecto? No, no, no. Pero la Biblia te dice que eres perfecto. La Biblia dice que te hizo perfecto a ti. El Señor Jesucristo, mediante su cruz, todo tu pecado lo ha resuelto. Y tú eres limpio, tú eres santo, te ha hecho perfecto. Tú debes aceptar esta palabra. ¿Entiendes? Sí, está bien. Entonces, ¿tú eres perfecto ahora? No, no. ¡Ay, qué quebranto! A ver, óyeme bien. Tú no eres perfecto, pero la Biblia te dice que eres perfecto. ¿Es correcto la Biblia o es correcto tu pensamiento? La Biblia es correcto. ¿Tú eres perfecto? No, no soy perfecto. Este hermano, en gran manera, él tomaba, vivía una vida muy perdida, entonces tenía remordimiento. Y Satanás, dentro de ese hermano, el Señor Jesucristo, aunque había sido crucificado, aunque había derramado la sangre, este pecado de estar ebrio por el alcohol, este pecado todavía queda en ti. El Señor Jesús dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto es la palabra de la Biblia. Tú estás diciendo algo distinto a la palabra de la Biblia. Tú ahora, la palabra de la Biblia, debes aceptar en tu corazón la palabra de la Biblia. En la Biblia dice que tú eres perfecto. Debes aceptar esto. ¿Entiendes? Sí, está bien. Tú ahora eres perfecto, ¿verdad? No, no soy perfecto. Y bueno, esto lo haré con ustedes, no al hermano. ¿Tú eres perfecto? ¿Usted es perfecto? Sí. ¿Por qué? La palabra de Dios vence todo. Yo, durante 30 minutos, con este vocablo iba peleando con el hermano. Tú eres perfecto. No, no. Tú eres perfecto. No, yo no soy perfecto. ¿Qué dice en la Biblia? En esta Biblia
Dios te dice que tú eres perfecto, entonces no eres perfecto. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Tú eres perfecto? No, 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 yo no soy perfecto. ¿Sí? Sí, en Cristo, sí. Este hermano, pasando 30 minutos, yo les iba explicando. En tu pensamiento tú no eres perfecto, pero en la palabra de Dios dice que tú eres perfecto. ¿Es correcto tu pensamiento? La palabra de Dios. La palabra de Dios es correcto. Tú eres perfecto, no eres perfecto. Pasando 30 minutos, ¿qué me dijo él? Yo soy perfecto. Y luego, desde aquel momento, esa bebida que él tomaba ya no se acordaba del alcohol. Él, ¿qué cosa? La palabra de Dios entrando en él había echado la oscuridad. En el corazón de ustedes, la oscuridad, la desesperación, la tristeza, el temor, lo que puede echar aquello únicamente es la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Satanás, de manera muy astuta, nos va engañando y engañando. Algo maravilloso surge. ¿Por qué? Porque Dios siempre trabaja con la palabra en el corazón de ustedes. Cuando la palabra de Dios llega en el corazón de ustedes, ustedes ya no pueden caer en la oscuridad, ya no pueden caer de nuevo a la desesperación. La mujer fue atrapada en medio del adulterio y para ser apedreada era arrastrada. Miles de personas con la piedra estaban para apedrear a aquella mujer y se encuentra con el Señor Jesús. Y cuando la luz resplandece, aquella oscuridad que quería apedrear a aquella mujer, aquella oscuridad, todo se marcha. Ahora, esta mujer estaba solamente con el Señor Jesucristo. Es una realidad maravillosa. Estaban entre los dos, con Jesucristo, la tristeza, el temor, la tentación, el pecado. Todo había pasado. Únicamente el amor del Señor estaba en aquella mujer. El Señor Jesús le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te condenaban? Señor, no están. Ni yo te condeno. Ve, no peques más. Esta mujer dice, cuando va a la casa en el corazón de ella, yo me puse a ver el corazón de ella. Hasta hace muy poquito, dentro del corazón de ella estaba lleno de miedo, estaba lleno de desesperación, estaba lleno por el pecado. Era algo maravilloso lo que ocurrió. Después de una sola palabra de Jesús, ¿dónde están todos que tenían la piedra? ¿Dónde están todos con la piedra? Ellos que querían apedrearme, ¿dónde están? Parecía que estaba soñando. ¿Esto es sueño? ¿Es una realidad? Estoy viva. Sí, tengo paz en mi corazón, tengo gozo en mi corazón. Y Jesús dice, no peques más, y le regresa. La mujer cuando regresa, ella no podía regresar. Maestro, muchas gracias, muchas gracias. Y mientras que va, se da la vuelta, muchas gracias, va, muchas gracias. Dentro de ella, una nueva vida empieza. De aquella manera Dios trabaja. Jesucristo, Él, de todo pecado, es el que nos libera. Hoy en día, muchos entristecen al Señor Jesús. Señor, soy pecador. Jesús dice, no, no, yo lavé tu pecado. Señor, yo soy pecador. Señor, yo soy pecador. No,
Yo, crucificándome en la cruz, te dejé blanco como la nieve, así te lavé. Ya no queda pecado en ti. Y realmente eres limpio. No, Señor. Y causan mucho dolor en el corazón del Señor. El Señor Jesucristo a nosotros nos hizo santos perfectamente. Dentro de ese hermano, después de aquel día, dentro de ese hermano, ganas de querer tomar ya no surgía en él. Era algo maravilloso lo que surgió. Y yo le dije al hermano que venga al seminario. Su esposa estaba demasiado feliz. Tenía una hija. El padre, ya que siempre tomaba, salió de su casa, vivía de manera perdida. La hija también volvió. Ahora el matrimonio, toda su vida entera, esa felicidad que nunca habían tenido, van disfrutando. Viniendo al seminario, él fue formado y se convirtió en un evangelista. Y la gente dice, por ese hombre, en Hapcheon ya no se venden más licores. Dice que la venta de los licores ha bajado mucho. Señor Jesucristo es maravilloso. La palabra de Dios es la luz. Y aquella palabra, cuando entra con fe en mi corazón, la palabra de Dios es el corazón de Dios. Cuando el corazón de Dios entra en el corazón de ustedes, ustedes se convierten en hijos de Dios y llegan a ser personas de fe como Dios. Por más que él quiera tomar, ya no puede tomar ese hermano. Es maravilloso, ¿verdad? En nuestra iglesia había una señorita que estaba trabajando en el canal de transmisión. Cada sábado yo iba para realizar la transmisión. Esta señorita nos ayuda para la transmisión. Un día esta señorita me dijo a mí, pastor, mi padre, entre los 365 días, 360 días, estaba ebrio. A ver, dile a tu padre que venga. Y había venido su padre. Estaba ebrio él cuando vino. Y había mucho olor de alcohol en él. Le pregunté, ¿es posible? ¿Qué tipo de angustia tiene? Por eso usted toma tanto. Yo le pregunté a él. Él me miró a mí y él me iba contando a mí que él, cuando estaba en el cuartel, era un francotirador. Y él iba cuidando en el área de la costa y el enemigo, mediante el bote de goma, viene por el mar y viniendo por la costa, ellos nos atacan. Un día a la mañana, esta persona estaba como guardia y había un bosque de caña y las cañas fuertemente se iban moviendo ese día. Él se detuvo a ver. Sin lugar a duda, era un ser humano, no era animal. No podía ver. Entonces él había informado. He descubierto al enemigo. Y todo se conectó. Y ellos venían para tirar el arma y de aquella manera iban tras el movimiento de la caña. De repente, la persona se paró y paró el movimiento de la caña. ¡Tadán! Ellos tiraron y de todo el alrededor empezaron a tirar fuertemente. Durante 10 minutos había mucho ruido a pistola y de la sede tiraron las luces y esas luces bajaban mediante el paracaídas desde el cielo y era un poquito más resplandeciente que el día. Había un silencio. Había acabado todo sonido de la pistola. Ellos estaban apuntando. No había ninguna señal de vida. Deseaban, esperaban que amanezca. Salió el sol
y con la pistola ellos se iban acercando. Se asustaron en gran manera. Era un civil que vivía en ese barrio. Era una persona muy cercana a él. Madre, padre, hijo. Desde la madrugada temprano, ellos iban a pescar. No debían de entrar al área de los soldados, pero pensaba que le iban a permitir porque él era muy amigo con él. De manera muy sangrienta iban muriendo, derramando la sangre. Él enloqueció. Había sufrido en gran manera y terminando el servicio militar. Y con solo tener tiempo, se acordaba de aquella escena con aquella persona amada, esa escena en la que él moría con su esposa y con su hijo. No podía aguantar, sufría en gran manera, no sabía qué hacer. Y él parecía que iba a enloquecer. Y él iba a un negocio para destruir las cosas, pero de ninguna manera desaparecía esa escena. Empezó a tomar. Y cuando empezó a tomar, podía olvidar de ello. Podía olvidarse de ello. Y cuando se despertaba, volvía a tomar, volvía a tomar. Y durante 40 años había vivido así. Tanta pena nos causaba. Ese día, al padre de ella, la palabra de Dios yo la anuncié. Él estaba muy ebrio y yo prediqué hasta cierto punto y paré. La próxima, cuando esté un poco más sobrio, quería anunciarle lo que restaba. Pero su casa estaba cerca de la iglesia de Kangdong y el pastor de la iglesia Kangdong, sabiendo aquello, llamó a él y le predicó el evangelio. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La palabra de Dios, después de que se estableció en ese lugar, toda esa escena, esa imagen desapareció. Yo, la vez pasada, había ido a Filipinas y yo le llevé a ese hermano. En ese momento, el presidente Duterte había dicho que salvaría a los drogadictos si se confesaban. 800,000 personas se habían confesado. Y para enseñar a aquellas personas, en una ciudad llamada Takkum, empezamos a enseñar a 40,000 personas en la ciudad de Takkum y ese hermano fue conmigo. Y para subirme al avión, nos encontramos en el lounge del aeropuerto. El hermano me dijo, pastor, hace unos días tomé un traguito. Yo le dije, no importa. Se asustó. ¿Por qué? Anteriormente, tú tomabas 360 días al año. El que tomes un traguito no es ningún problema. Ese hermano se asustó en gran manera. El problema que era, si dentro de él está el Señor Jesucristo, no es ningún problema por más que toma. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo llega a vencer todo. La mujer que ha cometido adulterio no podía vencer el corazón de lascivia, por eso adulteró y le descubrieron. Y cuando ella era arrastrada para ser apedreada, solamente tenía miedo y temor. Pero cuando se encuentra con el Señor Jesús cuando entra en el corazón de ella, ese corazón y el Señor Jesucristo era completamente distinto. Por ejemplo, un paciente que tiene sangre tipo A, si le ponemos sangre tipo B, morirá. El que tiene tipo A debe darle sangre tipo A. En nuestro corazón, de ninguna manera puede coexistir dos corazones. El Señor Jesucristo, si está dentro de mí, el Señor Jesucristo, si está vivo dentro mío, la oscuridad no puede permanecer. Aunque entre así, un momento estaremos así, nosotros perdidos, pero saldrá rápidamente. No
puede menos que ser una vida resplandeciente en nuestra vida. El problema de mucha gente, la gente que tiene desorden mental, le pasa esto, y cuando continuamente vamos compartiendo, yo no creo para nada en ello. El Señor Jesucristo está en el cielo, eso es la cuestión. Por si acaso hay alguien entre ustedes que toma bebida, ¿ustedes han tratado de dejar la bebida? ¿Están adictos a la droga? ¿Han tratado de dejar la droga? Ustedes apuestan, estando en medio del juego hay gente que no puede despojarse. Mediante la fuerza de ustedes, la droga, la apuesta es difícil de echarlo, pero la palabra Jesucristo, cuando entra dentro de mi corazón, Jesucristo, cuando se establece en el corazón de nosotros, Dios después de que dijo, sea la luz, de ninguna manera la oscuridad ya no puede vencer esa luz. La tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban en la faz del abismo. Por más que trataba, el abismo, el desorden, el vacío no lo puede echar. La palabra de Dios, en el momento que entra en el corazón de Él, todo desorden se marcha. El vacío se marcha. Y de tal manera no puede menos que ser santo. Si es ser humano, es así. Tanta gente, tanto trata para santificar su vida. ¿Por qué? El Señor Jesucristo nos ha santificado, pero por no creer en ello. No es que debemos tratar de ser santos, sino que debemos creer de que Jesucristo nos ha santificado. No es que debemos ser limpios. Debemos creer la realidad de que el Señor Jesucristo nos ha dejado limpios. Debemos aceptar en ello. No es que debemos de vivir una vida recta. El Señor Jesucristo entrando a mi corazón me va guiando a vivir una vida recta. Eso es lo que debemos creer en nuestro corazón. Yo soy un don nadie, solamente hice lo malo. En el año 1962, toda esa vida que vivía hasta aquel momento era oscuridad, era pecado. Ahora es más, si sigo mi pensamiento, yo bien supe que fracasaría. Hasta los 19 años, todo plan que tuve había fracasado. Ahora todo lo que yo hacía solamente era fracaso. Sea en la posición que esté, en lugar de aceptar mi pensamiento, acepté la palabra de Dios. La palabra entrando a mi corazón cuando se establecía con fe. Sea cual fuera la tristeza, el temor, el problema, en mi corazón no podía establecerse. ¿No es maravilloso? En esta ocasión nosotros, el Gunyus Core, cada año, durante un año pidiendo permiso en la universidad, van a prestar servicios voluntarios al exterior. Estos estudiantes en Winnipeg de Canadá habían ido. Winnipeg, aquella región, en la tribu de los indios, Estados Unidos. Cuando había sido erigido allí, este terreno era el terreno de los indios. Estados Unidos había utilizado el sistema de protección para los indios. Empezó a ayudar a los indios. Le había construido casa, había hecho escuelas, le había dado alimento a ellos, ropa, todo le había provisto. Anteriormente los indios vivían bajo el jefe de la tribu. Y el jefe de la tribu había un hombre llamado Seattle. Este hombre Seattle, cuando fue despojado de la tierra por la raza blanca, hay un discurso que él ha dado delante de la gente de la raza blanca. Hace tiempo lo he leído, no me acuerdo de todo. Tanto amó la tierra, amó tanto al país, pero por la fuerza de la raza blanca no había podido vencer y fueron despojados de su tierra. En ese momento,
Realmente había muchos jefes de los indios que tenían una mente brillante. Por más que mataban al animal, ellos impedían que capturen a crías de animales y ellos entrenaban a que las personas ayuden durante días. Vivían en dificultad, pero eran felices. Aunque había un jefe en el pueblo de los indios, el gobierno le daba casa, alimento, no había nada de lo que ellos deban hacer. Ellos absolutamente nada hacían. Aunque no trabajaban, tenían alimento, tenían dinero, podían vivir bien. Y sin trabajar, cuando se divertían, ¿qué hacían? Tomaban la bebida, se drogaban, apostaban y vivían una vida perdida. Y la vida de ellos había caído en la soledad, en medio del vacío. Muchos indios se están suicidando. En un pueblo en donde vivía 2.000 personas, en un día 11 personas se habían suicidado. Allí, los universitarios del Guñuscor habían entrado. Había bailado con ellos, había cantado, iba hablando, realizaron la academia. Ellos viniendo. Parece que mi corazón resplandece aquí. Sí, parece que yo estoy muy feliz. Ellos iban cambiando. Yo le dije al misionero Kim Ji-yeon de Canadá, recorriendo con aquellas personas en Winnipeg de Canadá, predicaba el evangelio, cantaba, bailaba con ellos. Durante aquel momento, el corazón de los indios empezaba a revivir, iba cambiando. Y después de hacer un informe nosotros, el IYF, estamos planeando trabajar por los indios. Hay tantas cosas que debemos hacer. Los adictos a la droga en Filipinas. ¿Quién predicará el evangelio a ellos? Vamos a anunciar el evangelio a los adictos a la droga. En Colombia, los niños que estaban atrapados ante los rebeldes. Niños de 8 o 9 años cuando fueron atrapados por los rebeldes. No conocen ni lo que es la letra, solamente han aprendido a disparar y siendo atrapados viven una vida miserable. Y habían hecho un tratado de paz con los rebeldes y el gobierno, y los rebeldes dejando toda arma. La paz ha vuelto a Colombia, pero 8 millones de personas que fueron atrapados por los rebeldes. ¿Quién enseñará a ellos el evangelio? Nosotros vamos a enseñar a ellos. El responsable quería venir para participar aquí en Estados Unidos con nosotros, pero el gobierno de Estados Unidos había negado la entrada. Él no pudo venir aquí. Parece que es un personaje peligroso. A las personas de allí daremos la paz. El dar paz a ellos es algo absurdo, pero cuando la palabra de Dios entra en ellos, ese amor que está en la palabra de Dios, esa felicidad que está en la palabra de Dios, esa paz que está en la palabra de Dios, no hay nadie que eche aquello. Durante años le he leído la Biblia, lo leí una vez, lo he leído 2 veces, 10 veces, 20 veces, 30 veces. En la Biblia coreana tiene 1800 páginas. Sin hacer absolutamente nada, si solamente leo la Biblia, en 60 horas puedo terminar de leer la Biblia. A veces, durante una semana, yo me pongo a leer la Biblia ante el Señor. En una semana puedo terminar de leer todo el Antiguo y Nuevo Testamento, 40, 50, 60 veces. Cuando voy leyendo yo la Biblia, las veces que la Biblia se erige en mi corazón, con la paz, con el amor, con el poder, con el gozo, Dios llena mi corazón. Dios me da la sabiduría a mi corazón, me da la vida y me da el poder. Y de tal manera, esta realidad, para que yo lo atestigue, el Señor me ha guiado.
en el año 1962, después recibí la salvación. Yo, antes de recibir la salvación, vivía una vida muy difícil. Después de obtener el perdón del pecado, estaba muy, muy feliz. En ese momento, ¿en qué me puse a pensar? Si tuviese dinero, yo quería dar dinero delante del Señor. No tenía trabajo, no había realizado ningún trabajo en aquel momento. No podía ni tocar ni un centavo durante un mes. No podía tener ni un centavo en mis manos delante de Jesucristo. Yo no podía ofrendar el dinero que quería dar. Y orando delante de Dios me puse a orar. Por más que llore mediante las lágrimas, yo sé que no puedo pagar aquello. Solamente puedo dar este cuerpo y yo entrego este cuerpo. Y yo me puse a cantar y me puse a pensar. Yo cantaba y pensaba, este cuerpo mío en donde lo usaré era un ser inútil. Por más que me ponía a pensar y pensar, Corea estaba después de la guerra en aquel periodo. Miles de hombres murieron en la guerra. Había muchos huérfanos. Y luego, había muchas señoras que vivían solas. A veces, cuando tenía algo que hacer y cuando iba a la casa de aquella persona, iba goteando el techo, pero las mujeres no podían reparar aquello. En Corea, cuando hace frío en invierno, bajo el piso hay ese sistema de calefacción que calienta el piso, pero el piso se había roto y se había llenado de humo la habitación, pero las mujeres no podían reparar. Yo me puse a pensar, hasta que muera con edad, yo repararé el techo de otras personas, yo repararé sus puertas y yo viviré reparando el piso de ellos. Y si a cambio recibo un vaso de agua. Yo sentía que me haría muy feliz aquella vida. Me puse a orar ante el Señor. Señor, solamente lo único que puedo dar es mi cuerpo. Este cuerpo no sirve para nada. Pero si yo, en realidad, puedo reparar el piso, el techo de otras personas, la ventana de otras personas, aunque sea haciendo algo aquello en el nombre del Señor Jesucristo, seré feliz. Mi cuerpo lo entrego ante el Señor. Un día Dios me dijo, Dios me hizo evangelista del Evangelio mediante la Biblia. Exactamente me mostró cómo el pecado era lavado. En gran manera era increíble. Desde aquel momento, yo no seguía siendo yo. Dentro mío, Cristo estaba vivo y yo podía saber aquello. Dentro del Señor Jesús. Durante 56 años yo vivía. Cosas maravillosas habían surgido, estaba muy agradecido. Dios había recibido mi vida con gozo. La palabra de Dios dentro de ustedes y permanece. Ustedes son personas que tienen el corazón de Dios. Aquella palabra es el corazón de Dios. Ustedes son uno con Dios. La sabiduría de Dios, el amor de Dios, la paz, la felicidad vendrá en busca de ustedes. Ustedes son Jesucristo pequeño. Dios cuando dice, sea la luz, fue la luz. La oscuridad se marchó. Con una sola palabra de Dios, cuando cayó en la tierra, un día el Señor Jesucristo fue para salvar a Lázaro. Lázaro estaba en el sepulcro. Jesucristo le dice, sal, Lázaro. ¿Qué había ocurrido en el sepulcro? Esa muerte que sujetaba a Lázaro. ¿Se asustó? Y cuando la muerte le llevaba a Lázaro,
Las hermanas de Lázaro lloraban, pero no tenían fuerza para vencer a la muerte. La muerte, cuando sujetaba a Lázaro, el Señor Jesucristo le dice: sal afuera, Lázaro. Ahora más la muerte no podía más sujetar a Lázaro. Le suelta y le soltó la muerte. Y él salió estando vivo. Sea la muerte, sean donde ustedes estén cautivados. La palabra del Señor Jesucristo, si viene a ustedes, no hay nadie que pueda impedir a ustedes. No hay nadie que pueda impedir a ustedes. Por eso, ustedes son Jesucristo pequeño que tiene el corazón de Dios. El que oye la palabra de ustedes son personas de Jesús y llegan a despojarse del pecado. Dios que nos renueva, Dios que es maravilloso, lo alabamos, le glorificamos. Vamos a orar. Dios Padre Santo, ante usted, Padre, le agradecemos. Somos sucios, somos viles, pero usted viniendo nos ha hecho santos y limpios. Le agradecemos. Ahora nosotros somos Jesucristo pequeño. Dentro de nosotros está el Señor nos guía y alabamos al Señor. Queremos que usted sea glorificado, aunque somos una pequeña luz. Somos la luz que resplandece en la oscuridad. A donde vayamos, resplandecerá y glorificaremos. Le agradecemos. Bendiga al CLF. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, señores. Everyone, thank you.